Familia, ¿cómo estamos? Hoy me van a contar cómo se encuentran, cómo está ese nivel de energía con YouTube. ¿Tienen rabia con YouTube? Cuéntenme. ¿O se sienten muy tristes? No nos promocionan todavía nuestros videos, no tenemos vistas, no tenemos lo que queremos todavía con YouTube. Entonces, miren. O estamos muy felices con YouTube porque realmente nos está entregando los resultados que queremos. Cuéntenme en los comentarios cómo se encuentran, creadores, cómo están ustedes en cuanto a emociones y por qué les hablo yo de esto. Hoy vamos a hablar de algo muy importante que necesita el creador de contenido en YouTube y es el entender por qué está en este canal, el entender realmente a dónde quiere llegar, el saber realmente cuál es el nivel de esfuerzo que conlleva esto, los trucos, las estrategias, lo que vamos a usar para poder dejar de un lado solo la motivación y empezar a trabajar más bien en disciplina, en ser consistentes en lo que hacemos. Y es que uno de los mayores problemas que yo veo dentro de los creadores de contenido es el tema emocional. Yo veo que un creador de contenido normalmente sube un video y si tiene poquitas visitas, esto lo desmotiva, esto lo pone triste, esto lo hace muchas veces que abandone. Entonces, si subías semanalmente un video, pero estás teniendo 10, 20, 30 vistas, dejas de subir. O estás teniendo buenas vistas y bajas y entonces dejas de subir porque consideras que realmente YouTube ya no te quiere, ya no te promociona, que tal vez no es lo que Dios quiere para tu vida, o que hay mejores cosas, o mejor volver al empleo, o mejor hacer una u otra cosa. Pero tienes que entender que la vida como creador de contenido lleva unas etapas. Cuando tú ves creadores de contenido que están muy bien posicionados, que tienen muy buenas visualizaciones, que tienen muchos canales, que tienen diferentes negocios alrededor de YouTube, tú te vas a dar cuenta que eso que ellos tienen no es suerte, que eso que ellos tienen es porque lo han trabajado y porque hoy en día están donde están a su esfuerzo, gracias a su esfuerzo. El creador de contenido de hoy en YouTube está presentando un problema muy grande y es el que yo estoy viendo en la mayoría de personas. Bueno, más bien dos problemas. Y que estoy segura que aparte de ser un problema que presentan como creadores de contenido, también presentan ese problema como personas. Y es que, primero, somos inmediatistas, queremos tener resultados ya, pero nos vamos a los extremos, porque o a veces somos inmediatistas y queremos los resultados ya, o a veces entramos en la zona de confort o entramos en el después. Ahora, por supuesto que lo que yo menos quiero es contradecirme con lo que les he dicho. Yo sé, yo siempre les digo a ustedes que ustedes deben de ser pacientes con los resultados y que no deben de indisponerse porque tal vez no vean los resultados de una vez. Pero es que he estado viendo que la verdad muchos están llevando los resultados a cosas muy lejanas. Entonces están diciendo, bueno, no importa, entonces de pronto si de aquí a un año, de aquí a año y medio, 2 años, que al menos yo esté monetizando en 2 años. No, 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 tampoco las cosas son así. Tú tienes que ser una persona organizada y como yo siempre les he dicho a ustedes en todos mis videos, ustedes tienen que tener una meta con lo que están haciendo, porque quien no persigue metas es la persona que no va a llegar a ningún lado. Cuando tú te enfocas en algo y cuando tú le metes toda la energía a ese algo sí o sí te va a dar resultados. Pero si tú estás dejándole todo como a la suerte, muchos se lo dejan al universo, otros se lo dejan a Dios, a la vida, a lo que sea, pero lo sueltan y no se esfuerzan y no trabajan y no crean, pues entonces realmente no estás haciendo nada. No deberías de tener tu canal de YouTube y con todo respeto y amor te lo digo, ni eso, ni redes sociales, ni nada de lo que sea que estás haciendo, así sea un emprendimiento físico. Porque si tú no le estás poniendo toda la energía que conlleva el proyecto, tú no vas a tener resultados en este proyecto. Aquí es donde va el que, Angie, ¿cuántos videos semanales debería de crear? ¿Cuántos debería de subir? ¿Cuántos recomiendas? Yo siempre les digo, suban los que más puedan. Si son 5, suban 5. Pero siempre los llevo a algo, a que cuiden su salud mental, a que cuiden su tiempo de familia, que cuiden todo lo demás que hacen, porque es que si tú te pones a hacer 5 videos semanales, pues te vas a quedar muy corto de tiempo si haces otras cosas. Bueno, si tú no haces nada más, no tienes trabajo, todo, pues por supuesto, deberías estar entre 3 y 5 videos subiendo. Bueno, mucho, 3, por lo menos 3. Entonces, ahí es donde también van los resultados. Una pregunta de, bueno, ¿cómo llego rápido a la monetización? Por supuesto que tú llegas más rápido a la monetización si tú subes más contenido.
pero lo tienes que subir bien, tienes que ser estratégico, por supuesto, para subirlo. Recuerda que YouTube es como si fuera una ola que él recoge, saca, él recoge los canales, los saca a flote, los expone, él ve cómo se comporta el contenido que tú subes afuera y si ese contenido por medio de las impresiones, que son las veces que muestra él nuestra miniatura en otros canales, si él ve que esas impresiones no funcionaron y que no estás teniendo aceptación en las personas, pues él no te muestra más. Entonces también no es solo crear, sino hacerlo bien. Pero es importante que tengas en cuenta que sí parte mucho del esfuerzo que tú le pones a las cosas, que tú no puedes pretender tener resultados cuando tú por lo menos del 100% que deberías de dar, estás dando un 10, estás dando un 20. Y aquí es donde va mi pregunta, dime cuánto estás dando tú en tu canal. Y déjalo también por ahí en los comentarios. Si tienes un 100% para dar, ¿tú cuánto estás entregando? ¿Consideras que estás entregando lo suficiente? ¿Consideras que te puedes esforzar un poquito más? ¿Consideras que si estás haciendo un esfuerzo para subir uno, podrías esforzarte para subir dos o para subir tres? Y esto sobre todo se lo digo a las personas que no han monetizado. Cuando tú ya monetizas es totalmente diferente, porque cuando tú ya monetizas tú tienes que armar una estrategia diferente. Todas las cuentas que ya están monetizadas tienen que empezar a crear es contenido estratégico. Y ese contenido estratégico ya es dependiendo de lo que tú quieres con tu cuenta, lo que siempre les digo, el canal que quiere ser viral y el canal que quiere trabajar estratégicamente para vender algún producto digital, algún servicio, mentorías, talleres, bueno, lo que tú quieras hacer alrededor de ello. Y ya ibas a trabajar de acuerdo a la estrategia. Pero si tu primera misión, a partir de que tienes cero suscriptores y cero vistas en videos, tu misión inicial no debe ser más que ir en una carrera por llegar a la monetización. Y quiero que se quiten de la cabeza el cuento, como decimos acá en mi país, el cuento de que en un año, que si es posible en año y medio, en dos, en 8 meses. Tampoco te cargues en decir tiene que ser en un mes y si no es en un mes entonces no lo logro. No, pero sí de que tú seas consciente de que necesitas más, dar más de ti mismo. Con mis alumnos en las mentorías siempre hablo eso porque algunos me dicen, allí yo trabajo, unas personas son de Estados Unidos, entonces me dicen, mi mayoría de estudiantes son de allá, entonces me dicen, yo trabajo mucho, tengo mucho tiempo ocupado y pues me queda un poquitico de tiempo nomás para crear. Bueno, pero hablo con esas personas que también tienen mucho más tiempo disponible y pueden crear más. Imagínense que estas personas que están bastante ocupadas y se esfuerzan muchísimo por hacer las cosas y por mejorar cada vez más su contenido. Entonces, si una persona tiene más tiempo disponible, si tú cuentas con la noche, está bien de que el sueño no deberíamos de sacrificarlo, pero a veces hay que dar un poquito más por conseguir un resultado. Pero que tu primera carrera sea la monetización. Y quitemos ese pensamiento mediocre o ese techo que tenemos en la cabeza de que, bueno, cuando sea. No, no me voy a poner a exagerar y no me voy a poner a frustrarme si no lo logro rápido, pero sí voy a trabajar por conseguir resultados más rápidos, pero sí voy a crear contenido para lograrlo, pero sí voy a buscar la manera de mejorar mi contenido. Si tú sabes que las miniaturas que estás subiendo son malas, si tú sabes que no son buenas, si tú te vas a tu buscador y buscas personas que están en el mismo nicho que tú y te das cuenta que hacen cosas totalmente diferentes a las que tú estás haciendo, entonces mi pregunta, y con todo el amor te lo digo, es ¿por qué no cambias la manera de hacer las cosas? Si tú ves que otras personas están haciendo cosas diferentes a las que tú estás haciendo, ¿por qué no cambias la manera de hacer las cosas? ¿Por qué no te inspiras en personas que ya están teniendo resultados? Y recuerden, no es copiarnos, es revisar lo que otros hacen, ver lo que funciona y poder adaptarnos a ello. Siempre digo, consigas en al menos unos 3 4 referentes del nicho que tiene cada uno, pero referentes que estén bien posicionados, muy bien posicionados, que sean videos de 100.000 vistas hacia adelante. Consígase mucho en el tema del inglés, canales en inglés, funciona muy bien para inspirarnos en miniaturas y en todo. Y empiecen a ver lo que ellos están haciendo, pero cambien lo que ustedes están haciendo. Tú no vas a tener mejores resultados si sigues haciendo las mismas miniaturas, si sigues haciendo los mismos títulos mal hechos, si sigues haciendo introducciones malas, si sigues colocando las estrellitas y las cositas al momento en que empieza el video, si tú sigues hablando de la manera en la que hablas, si no sonríes a la cámara, si no eres un poco más, muestras más expresiones, que si haces videos de inteligencia artificial, entonces si sigues haciendo lo mismo en el tema del storytelling de la historia, si sigues manejando miniaturas de mala calidad. Entonces, todo va de acuerdo al esfuerzo que tú le pones a las cosas. A ti no se te están dando los resultados aquí en esta plataforma,
pero no por culpa de YouTube, es por tu culpa, por tu falta de acción, por tu falta de compromiso, por tu falta de visión, por tu falta de educación, porque me encanta y a mí me fascina ver cómo ven videos de este tipo, mejor dicho, ¿quieres crecer en YouTube? Ven todos los canales habidos y por haber de hecho. ¿Cuánto estás poniendo en práctica de lo que aprendes? Porque es aprendo y pongo en práctica. Es mejor aprender una cosa, ponerla en práctica, a saber miles de cosas y no poner en práctica nada. ¿Cuánto te estás educando en hacer miniaturas? ¿Cuánto te estás educando en aprender a mezclar colores? ¿Por qué tienes que ponerle a miniaturas oscuras colores oscuros en las letras? ¿Por qué tienes que hacer todo esto? Bueno, la respuesta es fácil, por supuesto que es falta de conocimiento, por supuesto que nadie nació aprendido y que todo lo debemos de aprender en medio del proceso. Pero entonces, aquí y el video que yo quiero hoy, el mensaje que yo quiero llevar a través de este video es de que tú necesitas darle un enfoque al canal, como cuando tú tienes tu teléfono, cuando tú tienes la cámara de tu teléfono y tú necesitas que se vea mejor, tú necesitas enfocar, tocar la pantalla, enfocar para que éste pueda agarrar bien la imagen. Lo mismo tienes que hacer con tu canal, tienes que empezar a enfocar realmente lo que quieres hacer y que si tú ya te pusiste una meta de crear un canal que llueva, truene o relampaguee, tú subas tu contenido y tú hagas lo que tienes que hacer. Algo bien curioso que me pasó fue que la semana pasada estuve full en temas de trabajos, los proyectos, bueno, todo gracias al Señor lo que estoy haciendo. Y no había tenido tiempo para grabar el video, pero lo pude grabar rapidito el día viernes, pero ya lo hice muy tarde. Entonces dije, bueno, ok, pues yo ya sé que en mi horario, en mi mapa de calor, mis horarios y digamos lo que es viernes, sábado, domingo, son horarios muy muertos, digamos que son horarios donde no hay, tengo audiencia conectada, en su gran mayoría, pero yo dije, tengo dos opciones, o espero y pongo el video hasta el lunes para que ya lo empiecen a ver más, o lo subo hoy, un viernes, sí, la gente puede estar haciendo X tipo de cosas totalmente diferentes, a las 9 de la noche, que inclusive por ahí alguien me comentó, qué increíble que tú seas capaz de subir un video pues a esta hora porque lo más probable es que nadie lo vaya a ver. Y sí, el video no subió mucho, no me interesa, yo cumplo con lo que tengo que hacer. Me cumplo a mí misma y le cumplo a la plataforma y cumplo mi proyecto, aporto mi visión y no me detengo a pesar de que se me presenten situaciones, de que me falte tiempo, de lo que sea, lo hago. Pero esa es la responsabilidad de la persona que va en busca del sueño y esa es la persona que dice, yo hago y yo lo logro porque lo logro, por supuesto de la mano de Dios, pero que pone de su esfuerzo, que no importa si no es el mejor momento, no me quedo sin el video de la semana, lo subo, que subo dos, no me importa si subo hoy uno y mañana me toca subir el otro seguidos, no pasa nada, pero lo hago, cumplo. A veces no para que influya mucho en la plataforma, pero sí para que influya en tu mente, para que aprendas a que tú tienes que hacer las cosas, que es tu obligación hacerlas, que nadie va a venir a hacerlo por ti y que tú necesitas empezar a conectarte realmente con lo que es la disciplina y con lo que es el enfoque. Muy seguramente las personas que son desenfocadas en este tipo de temas también lo son en su vida. Entonces la persona que se pone una meta pero no hace nada para llegar a ella, que sueña con tener una casa, un carro, pero no trabajan para poder llegar a ella. Tú sabes que tener una casa, un carro, pues tienes que conseguir dinero y buen dinero, pues tienes que buscar ideas que te puedan generar buen dinero. Que yo quiero vistas, que yo quiero clientes, que yo quiero... ¿Qué tienes que hacer para llegar a eso? No te falles a ti mismo, no te falles a ti mismo, no te traiciones a ti mismo. Por el contrario, tú eres quien más te debe de amar, tú eres quien más debe de empujar la barca porque la barca al fin y al cabo es tuya. Entonces necesitas meterle todas las ganas, no importa que dices voy a subir el video y va a tener 10 vistas, ok, no importa. Hoy va a tener 10, puede que ese video en 6 meses tengas 1000, 2000, 5000, 100.000. De esa manera trabajamos acá. Yo subí un video el viernes, el video lo subí con un título de Evergreen, el video puede que ahora no despegó, normal, pero el video puede que en 6 meses sea un video súper viral, por supuesto, pero me cumplí a mí misma, lo hice, trabajé, no me traicioné, no dejé de lado mi identidad de creadora y sigo trabajando y esta semana miro cómo organizo y todo lo que debemos hacer, de esa manera lo debemos de hacer, así que nosotros debemos dejar de estar creyendo, por acá si la ven bien, que YouTube no nos quiere, que el esposo, que la esposa, que la familia, que nadie nos quiere. No, nosotros tenemos que hacer que pase. Tienes que hacer que llegue el éxito, tienes que hacer que lleguen los resultados, pero tienes que mejorar. Es tu obligación mejorar. Y hoy mi video no es
tan amorosos. Ustedes saben que yo trato de consentirlos y quererlos mucho, los quiero muchísimo, pero yo necesito que aterricemos, que todos aterricemos. Ay, Angie, pero es que hay mucha gente haciendo ya esto. Yo no, yo entro a internet y yo veo una cantidad de gente haciendo esto. ¿Tú sabías que Latinoamérica es uno de los países que menos tiene canales, tienes creadores de contenido de YouTube? Que los más fuertes son Estados Unidos y México, pero los de aquí para abajo, no tenemos muchísimos. Entonces, ¿cuál es la excusa? Tú no tienes excusa. Si ya tienes una intención de crear tu canal, pues por favor, ponte a trabajar en él. Por favor, ponte a crear el contenido que necesitas para lograrlo. Por favor, que si son 3 videos, voy a ser juicioso con los 3 videos, voy a darla toda, me voy a esforzar. Me encanta cuando alguien me dice, Angie, sacrifiqué 1 hora de mi tiempo, 2 horas de mi tiempo. Ojo, no me sacrifiquen el tiempo de la familia, de los hijitos. No, eso no, porque eso no es negociable, ni el tiempo con Dios. Pero, oye, sacrifica un poquito de la noche, de tu sueño. Que si tú te esfuerzas, ahora vas a tener resultados en un futuro y vas a poder dormir un poquito más. Entonces, eso es lo que yo quiero compartirles en este video. Quiero decirles que eh, es muy importante que trabajen en su mentalidad. Hoy en día una de las cosas en las que las personas tristemente son más débiles es en la mentalidad, en ser fuertes mentalmente. Estamos en una generación y en una etapa en la vida donde nos afectamos muy fácilmente o por las opiniones o por los conceptos o por los resultados, y eso nos hace apartarnos de las metas. Pero yo les digo que si ustedes empiezan a fortalecer esa mentalidad, van a llegar muy lejos. Ojo, hay 2 tipos de libertades. Está la libertad financiera, que es la que yo sé que tú quieres con tu canal de YouTube, con crear contenido, con poder obtener clientes alrededor de ello. Y está la libertad espiritual. Y espiritual no me refiero solo a cosas con Dios o bueno, en lo que tú creas, sino que hablo de tu tema interno, hablo de trabajar en ti, que si tú trabajas en ti mismo, en tu mentalidad, en tu resistencia a la frustración, de apartar ese pensamiento de fracaso, de quitar de tu mente todos esos limitantes, que es que soy gordita, que es que estoy así, que es que soy así, que es que yo no me veo bonita, que yo me miro a la cámara y veo que hago la cara rara. Si tú te sigues tratando de esa manera, la gente de afuera te va a seguir viendo de esa manera y tú te vas a seguir limitando, no vas a poder conseguir tus metas, te va a dar miedo pararte frente a una cámara, como si la cámara te mordiera, y así como me decía mi mamá, si tiene miedo, cómprese un perro, póngalo al lado y póngase a grabar, porque realmente ahí en esa cámara, ahí en ese teléfono en el que te estás grabando, pueden haber muchas oportunidades, muchas bendiciones que tú estás postergando. No es Dios, no es la vida, no es YouTube, sino eres tú quien está postergando esas posibilidades de crecer en tu canal, de poder llevar un contenido, de compartir tu propósito, por tú no querer dar más de ti. Así que el cambio no está ni en la plataforma, el cambio no está ni en el SEO de YouTube, es que el SEO no me quiere, es que el SEO no me entiende. Bueno, sí, hay veces en los que no compartimos el mensaje como debía ser, pero ¿dónde fluyes tú más en ese mensaje? Cuando tú practicas, te grabas, subí 10 videos, 20 videos, 30 videos y tuvieron 10, 20, 30 vistas, no importa, sigue subiendo. Va a llegar el video que rompe el tope y que te lleva más arriba. Ah, puede que vuelvas a caer, entonces por volver a caer vas a dejar de subir videos. Pues no, por supuesto que no, eso te tiene que impulsar a crecer nuevamente. Recuerda que todo lo que sube tiene que bajar, es normal. Tienes un pico, vuelves y caes, vuelves y tienes un pico, pero cada vez vas ascendiendo. Pero si tú le bajas el ritmo de trabajo, pues en lugar de que el pico vuelva y suba más al anterior pico, lo que va a pasar es que llegas al pico, caes, te dejas caer súper profundo, dejas de subir contenido, vuelves y subes, pero ya no vas a subir igual de alto que antes, vas a subir más abajo. Entonces nuevamente caes, te vuelves a dejar caer súper profundo porque llega la desmotivación y vuelves y subes y caes más abajo del anterior punto que tenías, de la anterior referencia. Y así cada vez te hundes más y tu canal se hunde más, tus sueños se hunden más, lo que tú querías hacer, el sueño de ser youtuber, de compartir tu propósito de vida, de tener clientes, de tener un canal grande, tener un canal viral, se van a ir a donde ya tú sabes, pero no es culpa de nadie, es culpa tuya. Así que yo quiero invitarte a, primero que todo, a que siempre pongas tus planes, tus propósitos de la mano de Dios. Él es el que también te ayuda y te quita esos pensamientos limitantes, pero que también trabajes, que también te esfuerces, que también pongas un poquito más. Acuérdate de eso de la milla extra, de que si tú vas hasta aquí, bueno, esfuérzate para llegar 1 kilómetro más, 1 metro más, lo que sea, un poquito más, para que puedas conseguir los resultados.
Le doy la bienvenida a todos los estudiantes, a todos los alumnos de Creadores con Propósito, mi programa de YouTube, donde hago un acompañamiento uno a uno con mis estudiantes para poderles enseñar a entender YouTube, a crear un negocio alrededor de YouTube, a aprovechar la monetización de YouTube, a poder tener un canal estratégico, hacer las cosas bien. En este momento, la verdad, tengo los cupos llenos, por así decirlo. Ya ahora esta semana se van liberando, así que por ahí si estás interesado, pues puedes dejarme tu mensaje, podemos estar hablando. Nos vemos en Instagram, aquí abajo te dejo el Instagram en el comentario fijado. Y bueno, suscríbete si te gustó este video, suscríbete si te caigo un poquito bien, no mentiras. Dios te bendiga, gracias por estar acá y nos estaremos viendo en un próximo video. Y recuerda que tú no tienes que postergar los sueños, ni las metas, ni nada. Por el contrario, tienes que correr en pro a ello. Tienes que correr por ello. Persigue ese sueño hasta que lo consigas. Ya cuando lo consigas, verás qué más haces, pero por ahora tú debes de perseguir ese sueño o esa meta. Un abrazo, Dios me lo bendiga y nos estaremos viendo en un próximo video.